Muy buenos días a todas y todos los participantes del Diplomado en Atención a la Diversidad. Mi nombre es Silvia Matú, hago parte del equipo que he estado dinamizando y preparando todo lo que llega a ustedes a través de estas 10 sesiones. Para el día de hoy, para nuestra sesión número 6, vamos a contar con la presencia de la profesora María Cristina Torrado, que es la coordinadora del Observatorio sobre Infancia aquí de la Universidad Nacional. El día de hoy queremos compartir con ustedes unas reflexiones y unos diálogos en torno a uno de los temas que han estado acompañando nuestro primer módulo, que tiene que ver con equidad, con igualdad, desigualdad, obviamente en el marco de la primera infancia. Nuestra profe es una experta en el tema que nos va a ayudar a profundizar en estos diálogos y reflexiones. Bueno, buenos días. Afortunadamente tenemos hoy estos medios para multiplicar la presencia de una persona en múltiples aulas, ¿no? O sea, entiendo que más de 25 aulas van a ver este video en diferentes regiones del país. Bueno, para mí no solamente es un placer, sino una responsabilidad, sobre todo por mi pasión por los temas de la primera infancia y la política de primera infancia. Bueno, María Cris, nosotros a lo largo de las sesiones anteriores hemos estado abordando no solo el marco general de la estrategia de Cero a Siempre, sino el fondo que hay allí frente al tema de los derechos. Y una de las cosas que hemos estado señalando es cómo este marco desde la convención mientras nos ha propuesto que niños y niñas son iguales en derechos, es uno de los postulados que hemos tenido, pero a la vez decimos que todos los niños y niñas son diferentes. Entonces finalmente, al fin. Bueno, efectivamente ahí hay una tensión entre decir que los niños son iguales cuando lo que vemos en la vida real es que son todos y todas muy diferentes. Entonces la pregunta es cómo conciliamos las dos cosas, ¿verdad? Yo quiero recordar una frase que abre tal vez estos temas de derechos humanos, etcétera, que se le debe a los revolucionarios de París de 1789, la Revolución Francesa. Todos los hombres nacemos libres e iguales. Claro, ahí uno tiene que entender que en ese momento histórico se peleaba con gobiernos autoritarios, con reyes y gobernantes que disponían otros modelos de gobierno que coartaban mucho, de acuerdo, y que además casi que eran dueños de la vida de las personas. De ahí uno termina derivando que como personas los niños y las niñas son iguales en derechos porque son personas con toda su dignidad, con toda una especie de valor en sí mismos que debemos proteger. Pero sin duda estamos hablando de una igualdad, si me permiten el término, formal. No es la vida real, sino es más bien una idea, un concepto. Como un principio, como un ideal, como algo a lo que apuntamos. De acuerdo. O sea, los niños son iguales en derechos, pero a la vez son diversos en muchos aspectos. Yo voy a mencionar algunos. El género, la edad, la pertenencia étnica, el ritmo de desarrollo, el origen regional, la ubicación social de su familia. Ahí es interesante porque además, digamos que esos rasgos que tú mencionas que generan como unas diferencias particulares, al interior de ellos uno también encuentra diferencias, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo étnico, no es todo igual, sino que al interior también hay diferencias. ¿Te refieres a la diferencia, por ejemplo, entre niños de comunidades indígenas y de comunidades negras, por ejemplo? O incluso dentro de las mismas comunidades indígenas, entre una región y otra, entre una etnia y otra, hay marcadas diferencias. De acuerdo. Ahora, es importante esa referencia a lo étnico, porque quiero que ustedes se imaginen lo poco o mucho que conocen
de la pelea que dieron los afroamericanos en los Estados Unidos para lograr ser considerados iguales. Ellos pelearon, Martin Luther King, toda una serie de personas, para ser considerados iguales a los blancos. Claro, a la final hoy sabemos que son iguales y diferentes. Que iguales no puede ser. Lo mismo le pasó al feminismo. Hay una primera debate de las feministas que confundió las cosas con la igualdad. Los hombres y las mujeres somos iguales. Entonces uno tiene que decir sí y no. Somos iguales en un sentido, en ese valor como la dignidad humana, el valor como personas, pero somos diferentes y necesitamos espacios de desarrollo social y personal diferentes. Lo mismo pasa con los niños y las niñas. Ok, pero digamos que aquí uno va clarificando ese tema de la igualdad y de la diversidad y la convivencia que tienen. Pero acá empieza a haber un problema y es cuando se empieza a convertir en un factor que excluye, que empieza a marcar esas diferencias como algo negativo. De acuerdo. Sí, uno lo podría plantear de esta manera. Desafortunadamente, en la mayoría de las sociedades, la diferencia, lo diverso, se convierte en factor de exclusión, de discriminación, es decir, la diferencia se convierte en desigualdad, que no es, estamos, es decir, esos ideales de que como personas somos iguales, debemos ser tratados dignamente en todos los escenarios de la vida social, el Estado nos debe tratar igualitariamente, pero a la vez necesitamos esas particularidades, sí, desafortunadamente en la vida social la diferencia se traduce en desigualdad. Yo me voy a permitir leerles 2 parrafitos de un libro que trata sobre estos temas, solamente 2 parrafitos, para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Dice este autor: la desigualdad es una violación de la dignidad humana, una negación de la posibilidad del desarrollo de capacidades humanas. Puede adoptar múltiples formas y tiene múltiples consecuencias: muerte prematura, mala salud, humillación, subyugación, discriminación, exclusión de la vida social predominante, pobreza, impotencia, estrés, inseguridad, ansiedad, falta de confianza en uno mismo y de amor propio, y exclusión de las oportunidades que ofrece la vida. Es decir, las sociedades contemporáneas, la nuestra lo es muy fuertemente, son desiguales. ¿Y a quienes colocamos en una situación de desigualdad? Sea desigualdad como pobreza, sea desigualdad como discriminación o exclusión. ¿A quienes son diferentes? ¿Diferentes de quiénes? De quienes detentan el poder. Entonces, las comunidades negras, las comunidades indígenas, nuestras poblaciones desplazadas, no los tratamos ni los vemos como iguales. Vamos a retomar desde el párrafo que estábamos compartiendo del texto La desigualdad mata, de Goran Ciervo. Ok. Sí, un poco, a veces es difícil explicar esta tensión en que somos iguales y a la vez diferentes. Es algo complejo, filosófico, etc. En el párrafo que yo leía, se decía que la desigualdad puede adoptar múltiples formas. A veces es la pobreza, otras veces es la discriminación o la exclusión, otras veces es la total dominación. Claro, un ejemplo de desigualdad absoluta es la de los esclavos, ¿cierto? En sociedades donde hay esclavos es la desigualdad absoluta. El esclavo no tiene ni voz, ni el amo puede disponer de su vida, de su cuerpo, de todo. Este es un ejemplo de desigualdad absoluta. En las sociedades de hoy tenemos muchas desigualdades. América Latina es la región más desigual del mundo y nuestro país en particular es profundamente desigual. Entonces, la desigualdad se expresa de múltiples maneras. No es solo la pobreza, recordemos que la pobreza a la final es la plata, ¿no? Es si tengo o no, es el tamaño de la billetera, dicen algunos autores. No, la pobreza es también
ser excluido de la vida social, no tener las mismas oportunidades que otros. Yo siempre pienso que sentirá un niño que pasa por un parque y ve a otros niños que tienen esto y aquello. Juguetes, como sus vestuarios. De acuerdo, una mamá que los lleva a jugar a deportes y él que está en el otro lado, excluido, discriminado. Eso es el tema de la desigualdad. Ahora, cuando hablamos de derechos, estamos, si me permiten un poco la figura, jalando las cosas hacia cerrar esas diferencias y ser más igualitarios. Ok. Me gustaría leerles, decía, otro párrafo muy pequeño, que dice este autor: la desigualdad es un rasgo fundamental del mundo actual. Si comparen los europeos, las sociedades europeas con las sociedades de África, etc. Y en muchos casos está aumentando. Sin embargo, también gana terreno la idea de que hay niveles de igualdad inalienables, o sea que hay unos puntos donde todos somos iguales y así debemos ser tratados. Este autor dice lo siguiente: parece necesario de todas maneras aclarar iguales y a la vez diferentes, y dice lo siguiente: las diferencias entre las personas vienen dadas en muchos casos por la naturaleza. Yo no escogí ser mujer, hoy tengo más de 60 años, esa es una condición que está dada, no puedo evitarla. De pronto, los niños que nacen de una etnia, un color de piel, es una diferencia. La región geográfica, de donde naciste, tampoco la eliges. De acuerdo, ni siquiera la familia a la que llego. Entonces dice el autor, las diferencias vienen dadas. Algunos se eligen, bueno, pero la mayoría vienen dadas. Y mientras oigan esto, las desigualdades se construyen socialmente. Son las sociedades las que diferencian, excluyen, generan distancias, etc. Las que vuelven esas diferencias un factor de desigualdad. De acuerdo. Pero entonces, digamos, como en estos términos, ¿es posible una igualdad total, como eso que soñábamos a veces como sociedad cuando trabajamos en torno a temas de derechos? Digamos que es un poco el horizonte que uno se traza. Okay. ¿Es posible? No es posible. No es posible. En la historia de la humanidad, nadie ha conocido una sociedad donde todos, en su diferencia, tengan igualdad de trato, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a bienes económicos o inmateriales. A ver, voy a poner otro ejemplo. Igualdad de acceso a la justicia. Esa expresión tan colombiana de que la justicia es para los de Ruana, lo que quiere decir a veces es que, claro, dependiendo de donde uno esté en la escala social, de acuerdo, la justicia lo trata distinto o incluso no tiene acceso a que alguien castigue a quien vele por sus derechos, de acuerdo. Reivindique. Decía entonces, en todas esas dimensiones de la desigualdad no conocemos una sociedad totalmente igualitaria, pero sí conocemos sociedades donde la diferencia se acorta tanto que casi son iguales, o sea que no importa el color de la piel, los ingresos, la edad, el género, hoy hablamos también de la orientación sexual, tienes las mismas oportunidades en la sociedad. El ejemplo más contundente son Suecia, Noruega, que son las sociedades más igualitarias del mundo. Sin embargo, a pesar de que no hemos logrado eso no le quita importancia y valor. Pues tenemos que seguir trabajando por construir sociedades más igualitarias, más equitativas, eso que llamamos la justicia social. De ahí la importancia de los enfoques de derechos humanos como los derechos de los niños. María Cris, tú nos has contado ahorita un poco como esas concepciones que nos ayudan a aterrizar un poco la comprensión frente a estas nociones que tú misma dices, es difícil a veces como cogerlas, como entenderlas. Tal vez nos ayuda a aterrizar un poco más, entender esto, cómo se expresa en la primera infancia, qué pasa con esa desigualdad en nuestros niños y niñas menores de 6 años.
nuevamente acudo al libro. Miren lo que dice este autor. La desigualdad mundial ofrece a los niños recién nacidos perspectivas muy diferentes, no solo de vida, sino de supervivencia. Es decir, no es lo mismo nacer aquí o allá o en esta u otra familia. Y a continuación, oigan esta cosa tan dolorosa. Aunque la mortalidad infantil está en descenso en todo el mundo, en el África negra, en el África más del corazón del África, uno, según los datos que él tiene aquí, de cada 9 niños muere antes de cumplir 5 años. ¿Y quieren saber cómo es la proporción en Europa? Bueno, la proporción en Europa o en Japón es que solo 3 de cada 1000 sufre este fatídico destino. Es decir, desde el nacimiento ya te marca esa diferencia, esta distancia. Y termina diciendo, como es de suponer, en cada uno de estos países existen diferencias en las posibilidades de supervivencia del niño según la educación de la madre, la renta, ingreso familiar o la región de origen. Miren este otro ejemplo. En Brasil, un recién nacido tenía 10 veces más posibilidades de sobrevivir a su primer cumpleaños, o sea, llegar a cumplir un añito, si su mamá no era analfabeta, si no tenía algunos niveles de escolaridad. Así que, esto para hablar de la supervivencia nada más. Así que en la primera infancia, la desigualdad se expresa ¿en qué? En acceso limitado a las condiciones que llamamos de bienestar de los bienes y servicios básicos. De acuerdo. El agua potable, la vivienda digna, la salud, las vacunas, la lactancia, la alimentación, el cuidado familiar, la educación inicial. Todas esas condiciones que constituyen el bienestar de los niños y las niñas, sus derechos, se dan de manera tan inequitativa, tan desigual, que hay unos que no tienen. Es inaudito que tengamos familias en Colombia que no tienen agua potable, sabiendo lo importante que para la salud y el bienestar de los niños, hablemos del cuidado familiar, etc. Todas esas son expresiones de la desigualdad de la primera infancia. Me hacía acordar de esta imagen que no sé si la ibas a usar más adelante, que la dialogábamos el otro día sobre la idea de la cancha desnivelada, ¿no? Un poco... Perfecto, exacto, Silvia. Algún autor dijo, imagínense ustedes un partido de fútbol donde la cancha está inclinada, es decir, unos jugadores tienen que para meter gol ir río arriba si cabe en contra de la gravedad, mientras que los otros pues solita la bola mete todos los goles. Exacto. Cuando hablamos de inicio parejo al comienzo de la vida, estamos hablando de nivelar un poquito esa cancha, a ver si logramos que los unos y los otros tengan las mismas posibilidades de meter un gol. Exactamente. La verdad es que cada niño, cada niña en nuestro país, cuando nace, ya tiene bastante gravísimo, o ventaja o desventaja, de lo que va a ser su trayectoria social. Es muy impactante, ¿no? Nosotros tal vez, ustedes obviamente en sus espacios cotidianos perciben estas diferencias y estas desigualdades porque están a la orden del día, ¿no? Sabemos que las madres comunitarias están como en un grupo poblacional, en unos estratos particulares donde uno reconoce unas condiciones particulares que pueden estar más desniveladas en esa cancha con respecto a otros segmentos de la población. De acuerdo, Silvia. Sin embargo, ustedes que disfrutan todos los días de conocer las extraordinarias capacidades de un niño o una niña de 3 o 4 años, que saben que con un empujoncito se disparan. O sea, en eso son iguales a los otros niños, pero no tienen las mismas oportunidades. Yo quiero mencionar solamente una dimensión.
Cuando los niños y las niñas tienen a veces talentos para el arte, para el deporte, pero si no tienen oportunidades de expresarlas o desarrollarse, van a seguir en esa situación de desventaja. Ok. Dicen los investigadores, los niños y las niñas que viven en condiciones de desigualdad por pobreza, por discriminación racial, por conflicto armado, por exclusión, tienen mayores probabilidades de enfermar o morir por falta de alimentación, cuidado o acceso a servicios de salud. En nuestro país, los niños y niñas de La Guajira, que es un caso mucho más complejo, son un buen ejemplo. Todos reconocemos, además, dolorosamente todo el país reconoce. Claro, sí, pero tú sí sabes que las familias de Guayú, el pueblo Guayú, también tienen unas creencias y unas prácticas que ayudan a que los niños se mueran, que ayudan a que esa desigualdad, en lugar de nivelarse, se aumente. Claro, es complejo porque nos lleva a pensar en esas diversidades y cómo ir más allá del juicio, porque no se trata de si está bien o mal, pero cómo unas condiciones propias de los entornos nos ayudan a garantizar o a ayudar a nuestra población. María Cris. Claro, yo me refería, ya te escucho, el pueblo Guayú tiene unas prácticas de alimentación y unas prácticas relacionadas con el agua y otras cosas que contribuyen a que los niños que están en desventaja, en lugar de nivelar la cancha, la hunden más. Bueno, son temas complejos. Las niñas, teniendo todas las capacidades, porque ellos sí las tienen totalmente, no importa dónde hayan nacido, ni de qué color tengan la piel, ni qué lengua hablen. Lo que es inaudito es que las condiciones en las que viven, el lugar en que la sociedad los pone, incluso limite sus posibilidades para el aprendizaje o para el desarrollo. ¿Y eso qué va a significar? Que van a tener más probabilidades de fracaso en la escuela, de no llegar a niveles de escolaridad altos y a la larga tampoco van a tener buen trabajo y van a volver a crear familias tan pobres como las que se convierte en un círculo que de acuerdo. se repite. Y quisiera introducir otra expresión de la desigualdad. Increíble. Pero los niños y niñas que están en entornos caracterizados por pobreza, exclusión, discriminación, están mayormente expuestos a violencia. A violencia del entorno, llámese ladrón, raponero, marihuanero, banda armada, banda de asaltantes, que los niños y niñas de los otros entornos. Es decir, en la exposición a violencia terrible también contribuye a que los que están mal estén peor. O sea, no solo a veces al interior de los núcleos familiares, sino al interior de sus entornos sociales. Ahora, en Colombia, pensemos en los niños y niñas desplazados por el conflicto armado. Vienen de zonas donde la situación de desigualdad nos ha hecho muy vulnerables a el impacto de la guerra. ¿Y a dónde llegan en Bogotá o a dónde llegan en Cali, en Medellín o en Bucaramanga? A barrios donde la desigualdad es igual o peor a la que vivían. Usualmente zonas periféricas, con bajo acceso a recursos, a agua potable, con inundaciones que se van a sumar con todas las cosas que mencionaba. Entonces, allá, eso es lo que quería terminar. Las desigualdades se suman, las desigualdades se alimentan una a la otra. La mamá era adolescente, el niño nació bajo de peso, no hubo lactancia materna, el niño se enferma, etc. Y luego, para decir la madre comunitaria no lo recibe en el hogar de bienestar, eso casi no pasa, pero las desigualdades se recrean, se reproducen, se alimentan. Y como sabemos, ustedes lo han oído decir de múltiples maneras, los primeros años de la vida son fundamentales para el futuro de todas las personas. Entonces, si la situación de desigualdad es muy grave en la primera infancia, las consecuencias son para toda la vida. Bueno, entonces hemos hablado de la igualdad como este horizonte de sentido, hemos hablado de la desigualdad
que no es una, sino que son múltiples, que toman muchas caras esta desigualdad, y hemos hablado de cómo esto se va manifestando en la primera infancia. Pero un poco la pregunta sería, lo hemos tocado en algunos puntos, es ¿de dónde viene? ¿Dónde se origina? ¿Por qué se está generando esta...? Incluso porque es tan difícil de cambiar. Bueno, sí, de ahí hay que decir que uno podría mirar factores que generan o perpetúan la desigualdad mirando solo la familia, pero también tú tienes que mirar el lugar y las condiciones sociales a los que pertenece esa familia, y luego puedes mirar niveles más grandes, la sociedad, etc., y vas a encontrar, bueno, que eso tiene que ver desde cómo se construyen las sociedades, largas historias, si quieren desde la conquista. Bueno, los españoles vinieron, se creían los chachos y tenían todo el poder, tenían las armas, subyugaron a los pueblos indígenas y desde incluso trajeron esclavos negros a nuestro país, y desde ahí se genera una estructura social macro donde hay grandes diferencias entre unos y otros. O sea, como nación nacimos en desigualdad. Como nación nacimos en desigualdad. Y eso se ha recreado y es supremamente compleja la cantidad de factores. Voy a mencionar solo uno. Muchos de los, incluso de las familias con las que ustedes trabajan, los padres viven en lo que llamamos el rebusque, es decir, no tienen trabajo digno, y al no tener trabajo digno, no solamente no reciben buenos ingresos, sino que viven en una inestabilidad y en una angustia permanente. Ese papá, ustedes lo saben, que vive en el rebusque, es muy fácil que violente a los niños o a su compañera cuando llega. Son padres con baja escolaridad, yo lo decía hace un rato. Es decir, cuando niños eran pobres, vivían en situación de desventaja, cuando jóvenes o adultos viven en las mismas condiciones. La desigualdad, decimos, se transmite entre generaciones. Pero también tenemos prácticas familiares que generan desigualdad. Hoy sabemos, por ejemplo, que los papás que le leen a los niños y las niñas en la casa, que han erradicado el castigo físico, no son todas las familias, y que hay prácticas en las familias que no contribuyen, como hemos dicho, a nivelar la cancha y a mejores oportunidades para ellos. Fíjense que eso no tiene que ver con la riqueza. Uno puede ser muy pobre, pero tener tan claro cómo tratar a los niños y las niñas, que ni se le ocurre que les va a pegar, que juega con ellos, que les lee, etc. Enriquece esos entornos, esos espacios, esas interacciones. De acuerdo. Ahora, por supuesto, tenemos también lo que hace o deja de hacer el Estado, que tiene aquí muchas responsabilidades. Lo vieron en las primeras sesiones. El principal garante de los derechos de los niños y las niñas es el Estado. Voy a ponerlo de esta manera. Fíjense que el gobierno, incluso en el municipio, recoge los impuestos de todos y los distribuye otra vez de cierta manera. En esa distribución pueden repetirse la desigualdad, es decir, no repartirlo de tal manera que ayudemos a disminuir la desigualdad. Y eso hace también que entre territorios y grupos de la población los bienes estén repartidos de manera desigual. O sea que hay razones de la familia, hay razones mucho más complejas en las formas de gobernar, incluso en la economía del país. Eso último que mencionabas también lo más claro es como lo que uno percibe más fuertemente es la diferencia entre lo rural y lo urbano, entre el campo y la ciudad, ¿no? Finalmente, completamente. Excelente que me lo recuerden, Silvia, así es. Es que es increíble.
Las diferencias son abismales entre las familias y los niños y las niñas que viven en zonas rurales, sobre todo en zonas rurales que llamamos dispersas, y las que viven en los centros urbanos. En cualquier variable que uno mida, eso se repite. La desnutrición, la mortalidad, el acceso a educación inicial, el acceso, Silvia, a lo que te gusta tanto a ti, que es los bienes culturales. Y los bienes culturales son la música, el arte, los títeres. Es increíble que tengamos niños y niñas en zonas rurales o en barrios muy marginados que no disfrutan del arte y la cultura, bueno, o lo disfrutan en condiciones de desigualdad. Muy restringida también. Bueno, sí. Yo siento que en este momento hemos dado como este panorama que seguramente ya todos conocemos, ¿no? Uno lo percibe, uno lo vive en el día a día, las noticias le ayudan a hacerlo también más evidente, pero no todo eso es esperanzador. No. Hay que señalar, y en las primeras sesiones del módulo estuvimos hablando pues de cero a siempre, es algo icónico que seguramente no es un producto acabado, que seguimos trabajando, nutriendo, construyendo, revaluando, ajustando, pero que sí ha marcado como unas pautas para eso que tú mencionabas del Estado como garante, que empieza a tomar un poco allí un rol más protagónico para incidir en esos entornos que nos mencionabas, ¿no? A nivel país, en lo más local, en la comunidad, en los escenarios educativos, en la familia, para atender a niños y niñas. Sin duda, Silvia, al comienzo, como yo decía, que los países nórdicos, sobre todo Suecia, son los países más igualitarios. ¿Por qué? Porque ese Estado que recoge los impuestos de todos, al momento de repartirlos, lo hace tan bien, es decir, la intervención de la política pública, que reparte de tal manera que nivela o disminuye las desigualdades. De ahí la importancia de cero a siempre. Porque de cero a siempre no podemos decir que la desigualdad es culpa de las familias, que porque las familias no hacen o dejan. No, es que las familias también tienen, la sociedad las ha colocado en situación de desigualdad y lo que necesitamos es que la intervención del Estado. Exacto. Entonces, efectivamente, las primeras ya incluso investigaciones muestran que ya se tiene resultados, que tenemos en la población menor de 5 años en el país mejores condiciones para los que estaban en situaciones de mayor desventaja. Pero, o sea que sin lugar a dudas, de cero a siempre, contribuye o debe contribuir en el mediano plazo a contrarrestar la desigualdad. Ahora, también debe respetar la diversidad. Por eso, incluso de cero a siempre, promueve en educación inicial los entornos respetando las prácticas de las comunidades indígenas, las modalidades propias de los pueblos indígenas, etc. Pero uno podría decir muchas cosas más. Es que de cero a siempre promueve, le jala las orejas al alcalde, le jala las orejas a todos los secretarios, etcétera, para que todos los niños y las niñas alcancen eso que se llama la realización. Ustedes lo trabajaron en una de las primeras sesiones. Esas como 9 o 10 realizaciones que de cero a siempre busca garantizar en igualdad a todos los niños y niñas del país, tener cuidado familiar, tener acceso a salud, a educación inicial, a una alimentación sana, al juego, a la cultura y los otros a la protección frente a la violencia, etc. O sea, fíjense que de cero a siempre está pensado en un horizonte de igualdad. Todos los niños y las niñas del país deben obtener esas realizaciones, es decir, hacer realidad sus derechos. Ahora, como estamos con personas que trabajan en educación inicial más directamente, que no están en el entorno de salud, ni en el entorno de cultura, etc., quisiera un poco
recordar algo que ustedes saben de corazón, que es lo que las ha convertido en personas tan importantes para los niños y sus familias. Es que ustedes comparten con la familia la responsabilidad de cuidado y protección de los niños y las niñas. Dicho de otra manera, gracias al programa Hogares Comunitarios y a la política de primera infancia, nuestras familias no están solas. La mamá atribulada que no tiene cómo pagar el arriendo, que tiene unas enormes, es lo que llamamos el estrés de los papás, etc., puede llegar y decirle, ay, Rosita, aquí le dejo al bebé, y sabe que está compartiendo esa responsabilidad de cuidado con unas mujeres de un enorme valor para el país, como han sido históricamente las madres comunitarias. O sea, el Estado, ¿qué mensaje está mandando? Que la familia no está sola, que a ella también le corresponde velar, y todos lo sabemos, en el hogar comunitario hay alimentación, están las alertas de salud, todo eso. Ok. Incluso uno sabe que una madre comunitaria se pilla que esta mamá podría tener derecho, por ejemplo, a un subsidio, le dice otra forma, le orienta por dónde hacía, por dónde. Es decir, le facilita que tenga acceso al servicio. Le recuerda que hay jornada de vacunación el sábado y que los niños y las niñas no están todavía con su esquema completo. O le dice, vamos a hacer una fiesta de títeres y todos los papás van a venir y vamos a disfrazarnos, etc. O sea, la madre comunitaria suaviza, disminuye brechas de desigualdad. Ayuda a articular finalmente. Ayuda a articular. Un poco como desde ese conocimiento profundo que tiene a esas ofertas, esas posibilidades que hay. Es una mediadora muchas veces entre el Estado y los niños y las niñas a través de las familias, ¿no? Para lograr esos puentes y esa comunicación. Bueno, y ya como vamos a ir cerrando, yo sé que ustedes tienen otras actividades pendientes, no sé si en esta sesión o en la próxima. Quiero leerles, como lo he hecho, otro párrafo de este autor que nos invita efectivamente a pensar lo importante que son las políticas públicas, los programas que orienta el Estado con la política de serlo siempre para los niños y las niñas. Dice este autor, los derechos de todos los niños a una infancia favorable y capacitadora. Aquí capacitadora quiere decir que los habilite para lo que sigue, para la educación primaria, o sea, el resto de la vida, deberían ser una directriz política fundamental. Puede relacionarse, claro, con la Convención sobre los Derechos de los Niños, pero lo que nos está diciendo es que necesitamos la inversión de los dineros del Estado allí, y oigan lo que dice. Debe haber inversiones públicas masivas a medida para aproximarnos a proporcionar a los hijos de las familias desfavorecidas una oportunidad justa, la que pasaría por una reorientación incluso de las prioridades en educación. Y aquí sí, cuando uno dice justa, está diciendo en equidad, porque todos tienen derecho a eso. Y miren esta maravilla, debería generalizarse los servicios de guardería o escuelas infantiles para los más pequeños, porque sabemos que eso puede marcar la diferencia. Bueno, María Cristina, creo que hemos hecho un recorrido, un panorama que nos permite articular diferentes nociones e ideas que han estado circulando a lo largo del módulo para sentar esta idea de cómo todas y todos somos estos hacedores de política, somos todos garantes, todos en nuestros entornos más pequeños y amplios estamos en la posibilidad de contribuir a ese ideal de país y de sociedad donde queremos niños y niñas diversas, plenos, en goce de derechos, felices, atendidos, realizados. De acuerdo. Solo quiero terminar, Cita, con un ejemplo que tú me has oído muchas veces. A mí me gusta mucho recordar las bibliotecas, un escenario
donde los niños y las niñas son tratados en igualdad y se les brindan muchas oportunidades, que son las bibliotecas públicas de todo el país y particularmente quiero recordar algunas de Bogotá. Es decir, cuando un niño o una niña llega a una biblioteca pública, no importa de dónde viene, de qué familia, lo tratan en igualdad con nosotros y le brindan esas realizaciones a las que tiene derecho. Hacia allá deberíamos ir, a una sociedad en donde en todos los espacios eso es posible. Bueno, muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias a ustedes. Espero haber contribuido a la formación que se propone el diploma. Claro que sí, María Cristina, muchas gracias a ustedes también por su atención. Seguimos en la propuesta de todas las actividades de la sesión del día de hoy. Seguro nos veremos en próximas ocasiones.